Amadís de Gaula. Garci Rodríguez de Montalvo. Libro primero. Capítulo 36. Cómo don Galaor liberó al rey Lisuarte de la prisión en la que lo llevaban traidoramente. Cuando don Galaor se separó de Amadís, su hermano, como ya habéis oído, tomó el camino por donde llevaban al rey. Avanzaba tan deprisa como podía, desesperado por alcanzarlos, sin fijarse en nada más que en el rastro que seguía. Así anduvo hasta la hora de vísperas, cuando entró en un valle y encontró las huellas de los caballos donde habían hecho un alto. Siguió aquel rastro todo lo que el caballo le permitía, pensando que no podían estar muy lejos. No pasó mucho tiempo cuando vio delante de sí a un caballero, bien armado y montado en un buen caballo, que salió a su encuentro y le dijo: «Deteneos, señor caballero, y decidme qué pena o preocupación os hace correr de esa manera». «Por Dios», respondió Galaor, «dejadme con vuestras preguntas, que si me entretengo con vos puede venir un gran mal». «Por Santa María», replicó el caballero, «no pasaréis de aquí hasta que me lo digáis o hasta que os enfrentéis conmigo». Galaor no hacía más que intentar seguir su camino, pero el caballero del valle le gritó: «Seguro que huís porque habéis hecho algo malo. Deteneos, que quiero saberlo». Entonces el caballero fue contra él con la lanza baja y el caballo al máximo de su carrera. Galaor, al sentirlo cerca, se echó el escudo a la espalda, sacó al caballo de la carrera de golpe y se apartó a tiempo. El otro no pudo alcanzarlo y pasó de largo con tanta fuerza como si llevase un caballo fogoso y descansado. Se adelantó bastante y volvió sobre Galaor, tomando la lanza en alto, y le gritó: «Ah, caballero malo y cobarde, no te librarás de mí de ninguna manera sin decirme lo que te pregunto, o morirás». Volvió a lanzarse contra él con gran ímpetu, pero Galaor, que llevaba un caballo más ágil, esquivó el choque y siguió avanzando todo lo que pudo. El otro, al no tener un caballo tan rápido, cuando volvió a mirar vio que Galaor ya se había alejado bastante y dijo: «Si Dios me ayude, no se me escapará así». Como conocía bien la tierra, tomó un atajo para cerrarle el paso. Cuando Galaor lo vio, le pesó mucho, y el caballero le dijo: «Cobarde, malo y sin corazón, ahora escoge una de estas tres cosas. O luchas conmigo, o te das la vuelta, o me dices lo que te he preguntado». «Cualquiera me disgusta», respondió Galaor, «pero no actuáis como caballero cortés. No pienso volver atrás, y si lucho no será por gusto. Si queréis saber la prisa que llevo, seguidme y lo veréis con vuestros propios ojos, porque tardaría mucho en contarlo y ni siquiera me creeríais. Tan mala es mi fortuna». «En el nombre de Dios», dijo el caballero, «pasa entonces, pero te digo que no acabarás este tercer día sin que yo vaya contigo». Galaor siguió adelante y el caballero tras él. Cuando ya habían recorrido media legua desde aquel lugar, vieron a un caballero a pie, completamente armado, persiguiendo a un caballo del que había caído y a otro caballero que se alejaba rápidamente. El caballero que acompañaba a Galaor reconoció al caído. Era su primo hermano. Fue enseguida a recoger el caballo y se lo devolvió, preguntándole: «¿Qué ha pasado, primo hermano?». Él respondió: «Iba distraído pensando en lo que ya sabéis sin estar atento a nada más. No me di cuenta hasta que aquel caballero que veis allí me dio una lanzada tan fuerte en el escudo que el caballo se arrodilló y yo caí al suelo, y el caballo huyó. Saqué la espada y lo reté a pelear, pero no quiso volver. Solo dijo que la próxima vez estuviera más atento cuando me llamaran. Y por la fe que debéis a Dios, vamos tras él si podemos alcanzarlo, y veréis cómo me vengo». «Eso no puedo hacerlo yo», dijo el primo, «porque este tercer día debo seguir al caballero tras el que voy», y le contó todo lo que le había ocurrido. «Ciertamente», dijo el caballero, «o es el mayor cobarde del mundo, o se prepara para una gran hazaña, pues así se guarda. Quiero dejar la venganza por ahora, para ver en qué acaba todo esto». En ese momento vieron a Galaor a lo lejos, que no hacía más que avanzar sin detenerse. Los dos primos fueron tras él, y ya estaba muy cerca la noche. Galaor entró en una floresta y con la oscuridad perdió el rastro y no sabía hacia dónde ir. Entonces empezó a pedirle a Dios que lo guiara, para ser él el primero en dar aquel socorro. Pensando que los caballeros se desviarían con el rey a algún lugar para dormir, anduvo escuchando por valles de un lado y de otro, pero no oía nada. Los dos primos que lo seguían creían que iba por el camino principal, pero tras andar una legua salieron de la floresta, no lo vieron y pensaron que se les había escondido. Fueron entonces a alojarse en casa de una dueña que vivía cerca.
Galaor recorrió la floresta en todas direcciones y al no encontrar nada, decidió atravesarla y subir al día siguiente a algún alto para observar la tierra. Volvió al camino que llevaba antes y anduvo tanto que salió a campo abierto. Entonces vio, valle arriba, un pequeño fuego. Al acercarse descubrió que allí acampaban unos arrieros. Al verlo armado se asustaron, tomaron lanzas y hachas y fueron contra él. Pero Galaor les dijo que no temieran ningún mal, solo que les pedía un poco de cebada para su caballo. Ellos se la dieron y allí dio de comer a su montura. Le preguntaron si quería comer y él dijo que no, pero que dormiría un poco y que lo despertaran antes del amanecer. Ya habían pasado las 2/3 partes de la noche. Galaor se acostó junto al fuego armado y cuando empezó a clarear el alba se levantó, pues no había dormido tranquilo, preocupado por no encontrar a quienes buscaba. Montó en su caballo, tomó sus armas, se encomendó a Dios y ellos a él, pues no llevaba escudero. Prometió que, si Dios lo guardaba, le daría a su escudero el mejor caballo. Luego se dirigió a un alto desde donde empezó a observar la tierra en todas direcciones. Ya era de día cuando salieron los 2 primos de casa de la dueña donde habían dormido. Vieron a Galaor, lo reconocieron por el escudo y fueron hacia él. Pero en cuanto se movieron, lo vieron bajar del alto tan rápido como su caballo podía. El caballero derribado dijo, ya nos vio y huye. Seguro que alguna mala aventura lo obliga a andar así escondiéndose. Y Dios no me ayude si no lo alcanzo y si lo merece no saco de él algún daño. Vamos tras él. Pero Galaor, sin sospechar nada de esto, ya había visto pasar a 10 caballeros por un paso a la salida de la floresta. 5 iban delante y 5 detrás, y en medio marchaban hombres desarmados. Pensó que aquellos eran los que llevaban al rey. Se lanzó contra ellos, como quien ya tiene ofrecida su vida para salvarla de otro. Al acercarse vio al rey encadenado y sintió un dolor tan grande que, sin temer a la muerte, se abalanzó contra los 5 que iban delante, gritando, ¡Ah, traidores! Por vuestra desgracia habéis puesto mano en el mejor hombre del mundo. Los 5 vinieron contra él. Galaor hirió al primero en el pecho con tal fuerza que el hierro, junto con un trozo del asta, salió por la espalda y lo dejó muerto en el suelo. Los otros lo atacaron con tanta furia que hicieron arrodillarse al caballo. Uno le metió la lanza entre el pecho y el escudo. Galaor la arrancó y con ella hirió a otro en el muslo, rompiéndole la armadura y la pierna, y la lanza atravesó también al caballo. El caballero quedó tullido y allí se quebró la lanza. Galaor sacó la espada y vio venir contra sí a todos los demás. Se metió entre ellos con tal bravura que cualquiera que lo viera se asombraría de cómo podía resistir tantos y tan duros golpes. Estando en tan gran peligro por ser tantos los caballeros, quiso Dios socorrerlo con los 2 primos que lo seguían. Al verlo luchar así, quedaron maravillados de su enorme valor. Uno de ellos dijo, «Sin razón lo llamábamos cobarde, vamos a ayudarlo en tan gran aprieto». «¿Quién podría hacer otra cosa?», respondió el otro, «sino socorrer al mejor caballero del mundo. No se enfrenta a tantos hombres si no es por una gran causa». Entonces cargaron con fuerza, hirieron a los enemigos con gran valentía, como hombres expertos y esforzados. No había ninguno de ellos que llevara menos de 10 años como caballero andante. El primero se llamaba Ladasín el esgrimidor, y el otro Don Guilán el cuidador, el buen caballero. En ese momento, Galaor ya necesitaba mucha ayuda, porque el yelmo estaba cortado y abollado por muchos lados, la armadura rota casi por completo y el caballo tan herido que apenas se sostenía y estaba a punto de caer. Aún así, Galaor no dejaba de hacer proezas y de dar golpes tan fuertes a los que alcanzaba que apenas se atrevían a enfrentarlo. Pensaba que, si el caballo no le fallaba, no durarían mucho sin que al final los matara. Pero cuando llegaron los 2 primos, como ya habéis oído, la pelea se le puso mejor, porque ellos también combatían con gran valor, tanto que Galaor se maravilló al verlos. Y al verse más desahogado, porque los golpes que recibía ya se repartían entre todos, empezó a hacer cosas increíbles, hiriendo a su antojo. Fue tan grande el apuro que les causó, junto con la ayuda de los 2 primos, que en muy poco tiempo todos sus enemigos quedaron muertos o vencidos. Cuando el primo de Arcalaus vio esto, se lanzó contra el rey para matarlo. Como todos los que iban con él habían huido, el rey se había bajado del palafrén, aún con la cadena al cuello, y había tomado un escudo y la espada del caballero que murió primero. El otro caballero quiso herirlo desde arriba, sobre la cabeza,
Pero el rey alzó el escudo y recibió el golpe con tanta fuerza que la espada se clavó en el brocal casi un palmo, y la punta alcanzó al rey en la cabeza, cortándole el cuero y la carne hasta el hueso. Aún así, el rey dio tal golpe al caballo en el rostro que la espada quedó atrapada. El caballo se encabritó y cayó encima de su dueño. Galaor, que ya estaba a pie porque su caballo no podía moverse, iba corriendo a socorrer al rey y se lanzó contra el caballero para cortarle la cabeza. Pero el rey gritó que no lo matara. Los dos primos que habían perseguido a un caballero que huía y lo habían matado, al volver y ver al rey quedaron muy sorprendidos, pues no sabían nada de su prisión. Bajaron enseguida de los caballos, se quitaron los yelmos y se arrodillaron ante él. El rey los reconoció y, levantándolos de la mano, les dijo: «Por Dios, amigos, llegasteis en muy buen momento a socorrerme. Y gran daño me hace la amiga de don Guilán, que me lo aparta de mi compañía y por su causa te pierdo a ti, Ladasín». Guilán sintió mucha vergüenza y se le enrojeció el rostro, pero eso no le quitó el amor que sentía por su señora, la duquesa de Bristolla, ni a ella el amor por él. Al final, ambos consiguieron el fin que deseaban en sus amores. Y el duque siempre sospechó que fue don Guilán quien entró en su castillo cuando Galaor estuvo allí, como ya os ha contado la historia. Pero dejemos ahora esto y volvamos al rey y a lo que hizo después de quedar libre. Sabed que don Galaor sacó al primo de Arcalaus de debajo del caballo y quitándole la cadena al rey, se la puso a él. Tomaron caballos de los caballeros muertos. El rey montó uno y Galaor otro, ya que el suyo no podía moverse. Así comenzaron el camino hacia Londres, muy contentos. Ladasín le contó al rey todo lo que le había sucedido a don Galaor, y el rey lo estimó mucho por haberse comportado con tanto cuidado y valor según la empresa que llevaba. Guilán también le contó cómo, por ir pensando tan intensamente en su amada, no prestó atención a nada más y fue derribado sin que el otro caballero le dijera palabra. El rey se rió mucho y le dijo: «He oído muchas cosas que los enamorados hacen por sus damas, pero nunca algo como esto. Y con razón, según veo, os llaman Guilán, el cuidador». Entre estas y otras charlas agradables llegaron a casa de Ladasín, que vivía muy cerca. Allí se encontraron con el escudero de Galaor y con Ardián, el enano de Amadís, que pensaban que su señor iba por aquel camino a buscarlo. Galaor contó al rey cómo él y Amadís se habían separado y que era necesario enviar aviso a Londres, porque los leñadores llevarían la noticia y con ella se alborotaría toda la corte. «Puesto que Amadís», dijo el rey, «va en socorro de mi hija, no creo perderla, a menos que aquel traidor le haga algún engaño por encantamiento. Y conviene que la reina sepa cómo me hallo». Entonces mandó a un escudero de Ladasín, que conocía bien la tierra, que partiera enseguida con aquellas nuevas. El rey se alojó allí aquella noche y fue muy bien atendido. Al día siguiente retomaron el camino, y el primo de Arcalaus les fue contando cómo todo lo ocurrido había sido por consejo de Barsinán, señor de Sansueña, que pretendía llegar a ser rey de la Gran Bretaña. Desde entonces el rey decidió avanzar con más cuidado que antes, por si lograba dar con él. Fin del capítulo.